El sonido del cristal al estallar fue como un disparo en el corazón silencioso de la opulencia. En el lujoso ático de Polanco, donde cada objeto costaba más que el sueldo de un año, los fragmentos de un jarrón de Murano se esparcieron por el suelo de mármol como lágrimas congeladas. Leo, de apenas 5 años, se quedó inmóvil, con sus pequeños puños apretados contra sus oídos, sus ojos desorbitados por el terror que le provocaba el ruido agudo y la tensión que flotaba en el aire. Vanessa, la prometida de su padre, se giró hacia él con una furia que desfiguraba su hermoso rostro. Su mano, adornada con un anillo de diamantes que centelleaba cruelmente bajo la luz del atardecer, se alzó en el aire, una amenaza suspendida en el tiempo, lista para descargar su frustración sobre la frágil figura del niño. Ricardo Alarcón, el millonario dueño de todo aquel imperio de cristal y silencio, observó la escena desde el umbral, su cuerpo paralizado no tanto por la sorpresa, sino por el reconocimiento de un veneno que él mismo había permitido entrar en su hogar. El grito de desesperación de su hijo no salió de su garganta. Se quedó atrapado en el nudo de culpa que llevaba dentro desde hacía 2 años, un nudo que ahora se apretaba hasta dejarlo sin aire, mientras la mano de Vanessa comenzaba su descenso. En ese instante eterno, cuando la violencia parecía inevitable, una sombra se interpuso con la velocidad de un pensamiento protector. No fue Ricardo, sino Sofía, la joven, terapeuta de los niños, quien se movió. No hubo un grito, no hubo un empujón, solo un movimiento fluido y sereno que la colocó directamente entre la furia de Vanessa y el pánico de Leo. Su cuerpo, aunque más pequeño y sin joyas que brillaran, se convirtió en un escudo inquebrantable. La mano de Vanessa se detuvo a centímetros de su rostro y en los ojos de Sofía no había miedo, solo una calma profunda y una firmeza que desarmaba, mirando directamente a la mujer que la superaba en estatus y poder. Su voz sonó baja pero con el peso de una verdad absoluta. En esta casa las manos sirven para calmar, no para herir. Un momento así te corta la respiración, ¿verdad? Si tu corazón también se detuvo, acompáñanos en Susurros del Destino. Suscríbete y dinos desde qué rincón del mundo sientes esta historia, porque lo que estás a punto de ver cambiará todo. La tensión en la sala era tan densa que se podía cortar, y la elección que Ricardo estaba a punto de tomar no solo definiría el futuro de Mindos, sus hijos, sino que desataría una guerra que nadie imaginaba. El shock en el rostro de Ricardo no fue por la ira de Vanessa. La conocía, la había visto antes en cenas y eventos sociales, una tormenta contenida bajo una fachada de sonrisas perfectas. El verdadero impacto, el que resquebrajó la armadura de apatía que se había construido alrededor de su corazón, fue la reacción de Sofía. Fue la dignidad silenciosa, la valentía desprovista de drama, un acto de pura protección que él, el padre, no había sido capaz de ejecutar. En ese gesto vio un reflejo de todo lo que había perdido, de todo lo que había fallado en ser. Sin pronunciar una sola palabra, sus ojos se clavaron en Vanessa y luego señaló la puerta. La orden fue muda, pero resonó más fuerte que cualquier grito. Humillada, con el rostro contraído por la incredulidad y el odio, Vanessa recogió su bolso de diseñador y caminó hacia la salida, pero no sin antes lanzar una mirada a Sofía, una promesa venenosa de que aquello no había terminado. Mientras la puerta se cerraba, el celular de Ricardo vibró. Era su suegro, el presidente del consejo de su empresa. Su voz, grave y preocupada al otro lado de la línea, pronunció las palabras que marcarían el inicio de la pesadilla. Ricardo, Vanessa me ha llamado. Tiene unas acusaciones muy preocupantes sobre ti y esa cuidadora. Una vez que el eco de la puerta al cerrarse se desvaneció, Ricardo Alarcón se sintió un extraño en su propia casa. El ático, un testamento de su éxito financiero con sus vistas panorámicas de la Ciudad de México, se sentía ahora como una jaula de oro, fría e impersonal. Cada pieza de arte contemporáneo en las paredes, cada mueble de diseño italiano, parecía gritarle su fracaso. Eran las elecciones de Elena, su difunta esposa, ecos de una vida vibrante que él había permitido que se apagara. Se aflojó la corbata de seda, un gesto inútil contra la asfixia que sentía en el pecho. Él era un titán en las salas de juntas,
un hombre que movía millones de pesos con una sola llamada, que anticipaba las fluctuaciones del mercado con una precisión casi profética. Sin embargo, en el territorio de su propio hogar, frente a las necesidades silenciosas de sus dos hijos, era un analfabeto emocional, un rey exiliado de su propio reino. El silencio que ahora reinaba no era de paz, sino de acusación. Era el silencio de una ausencia, la de Elena, y él, Ricardo Alarcón, el hombre que lo tenía todo, no tenía las herramientas para llenarlo. La herida de Ricardo era profunda, una llaga purulenta escondida bajo trajes caros y una agenda implacable. Hacía 2 años, mientras Elena conducía hacia la casa de campo para un fin de semana que él había prometido compartir con ella y los niños, él estaba en la fase final de una negociación para adquirir una empresa tecnológica rival. Recordaba perfectamente el momento en que su celular vibró con la llamada del hospital. Lo silenció. Estaba a punto de cerrar el trato de su vida, un acuerdo que lo catapultaría a la estratosfera de los negocios en México. Se dijo a sí mismo que devolvería la llamada en 5 minutos. Pero en esos 5 minutos, el mundo se derrumbó. Cuando finalmente atendió, la voz al otro lado le informó que Elena había muerto en el impacto. Desde entonces, cada éxito, cada nuevo millón en su cuenta bancaria, se sentía como un tributo a su fracaso como esposo. El dinero no podía comprar el perdón, y en los ojos de sus hijos veía el reflejo de los ojos de Elena, una acusación silenciosa que lo obligaba a mantener una distancia segura, a ser un proveedor en lugar de un padre, por miedo a que vieran la verdad, que el hombre que debía protegerlos había elegido un contrato sobre su madre. En un rincón de la inmensa sala de estar, ajenos a la tormenta emocional de su padre, Mateo y Leo habitaban su propio universo. Mateo, el mayor, con sus 7 años, era un artista del silencio. Sus dedos se movían con una agilidad asombrosa sobre la pantalla de su tablet, creando mundos complejos y detallados, galaxias de colores y formas que eran su única voz. Era su forma de procesar el caos del mundo exterior, un lenguaje que nadie, hasta la llegada de Sofía, se había molestado en aprender a leer. Leo, por su parte, vivía en un mundo de sonidos amplificados. El zumbido del aire acondicionado era un rugido, el cierre de una puerta un trueno. Su sensibilidad era tan extrema que un simple abrazo inesperado podía desatar una crisis de llanto y temblores. Ambos cargaban con el luto de una madre, que recordaban en destellos de aroma a vainilla y canciones de cuna, un calor que se había esfumado de sus vidas. Eran 2 almas frágiles navegando en un mar de dolor silencioso, anhelando el faro de un padre que, aunque presente físicamente, se mantenía como una costa lejana e inalcanzable. Ricardo observó desde la distancia cómo Sofía manejaba las secuelas del incidente. No había regaños ni prisas. Se arrodilló junto a Leo, ignorando los afilados fragmentos de cristal, y comenzó a guiar su respiración con una voz suave y rítmica, un murmullo que parecía absorber el miedo del niño. Luego, Mateo se acercó y le mostró su tablet. En la pantalla no había un león protegiendo a su cachorro como la última vez. Era un dibujo del jarrón roto, pero las grietas estaban rellenas de líneas doradas, brillantes y hermosas. Ricardo frunció el ceño, sin comprender el simbolismo del kintsugi, el arte japonés de reparar lo roto con oro. Sin embargo, entendió la escena. Sus hijos, por primera vez en mucho tiempo, estaban siendo vistos, comprendidos en su propio idioma. Y esa comprensión, esa conexión que emanaba de Sofía, no le trajo alivio. Le provocó un terror helado, la certeza de que la presencia de esa mujer en su casa no solo amenazaba su relación superficial con Vanessa, sino que ponía en jaque cada muro que había construido para no sentir. La verdadera amenaza no era el escándalo que se avecinaba, era la aterradora posibilidad de que ella le mostrara un camino de regreso a sus hijos, un camino que él no sabía si tenía la fuerza para recorrer. Los días que siguieron a la confrontación con Vanessa transcurrieron en una atmósfera de calma tensa, como el silencio que precede a una tormenta. Ricardo, excusándose con una supuesta crisis en sus servidores de Singapur, decidió trabajar desde el despacho de su casa. La realidad era que no podía apartar la vista de Sofía,
Utilizaba el sistema de seguridad de última generación no para vigilar a sus hijos, sino para espiarla a ella. A través de las discretas cámaras instaladas en las paredes, la observaba con la mirada crítica de un director ejecutivo buscando fallos en un sistema. Esperaba encontrar una grieta en su paciencia, un gesto de frustración, cualquier cosa que validara las venenosas acusaciones de Vanessa y le diera una razón para despedirla y acabar con el problema. Sin embargo, lo que veía era una coreografía de dedicación y empatía. Presenció cómo creaba un circuito de texturas en el suelo para calmar la ansiedad sensorial de Leo, y cómo se comunicaba con Mateo no con exigencias, sino sentándose a su lado y dibujando en su propia tablet, creando un diálogo de imágenes y colores. Cada risa de sus hijos, cada momento de paz que ella orquestaba, en lugar de tranquilizarlo, le clavaba una espina de vergüenza en el alma. Era un extraño observando desde las sombras cómo una desconocida le devolvía la luz a su hogar. El milagro ocurrió en una tarde gris, mientras la lluvia golpeaba suavemente los ventanales del ático. Ricardo, de pie junto a la puerta entreabierta de su despacho, observaba la escena en la sala. Sofía y Mateo estaban en el suelo, rodeados de libros con ilustraciones de animales. Ella señaló la imagen de un majestuoso león y con una voz suave emitió un pequeño rugido. Mateo la miró, sus ojos profundos y silenciosos como siempre. Sofía no insistió, simplemente pasó una mano por el lomo del león en la página y dijo: «El león protege a su familia. Es fuerte, como tú». Luego tomó la tablet de Mateo y buscó el dibujo que el niño había hecho días antes, el león protegiendo a su cachorro. Mateo fijó su vista en su propia creación, luego en los ojos de Sofía, y algo dentro de él pareció hacer clic. Abrió la boca y un sonido gutural, un esfuerzo visible y tembloroso, emergió de su garganta. «Rrrra». No fue una palabra, fue más que eso. Fue un puente tendido sobre un abismo de 2 años de silencio. El aire abandonó los pulmones de Minoxidil. Ricardo sintió que sus rodillas flaqueaban y tuvo que apoyarse en el marco de la puerta para no caer. Era la primera vez que su hijo intentaba usar su voz desde el día en que su madre se había convertido en un recuerdo. Los días que siguieron a la confrontación con Vanessa transcurrieron en una atmósfera de calma tensa, como el silencio que precede a una tormenta. Ricardo, excusándose con una supuesta crisis en sus servidores de Singapur, decidió trabajar desde el despacho de su casa. La realidad era que no podía apartar la vista de Sofía. Utilizaba el sistema de seguridad de última generación no para vigilar a sus hijos, sino para espiarla a ella. A través de las discretas cámaras instaladas en las paredes, la observaba con la mirada crítica de un director ejecutivo buscando fallos en un sistema. Esperaba encontrar una grieta en su paciencia, un gesto de frustración, cualquier cosa que validara las venenosas acusaciones de Vanessa y le diera una razón para despedirla y acabar con el problema. Sin embargo, lo que veía era una coreografía de dedicación y empatía. Presenció cómo creaba un circuito de texturas en el suelo para calmar la ansiedad sensorial de Leo, y cómo se comunicaba con Mateo no con exigencias, sino sentándose a su lado y dibujando en su propia tablet, creando un diálogo de imágenes y colores. Cada risa de sus hijos, cada momento de paz que ella orquestaba, en lugar de tranquilizarlo, le clavaba una espina de vergüenza en el alma. Era un extraño, observando desde las sombras cómo una desconocida le devolvía la luz a su hogar. El milagro ocurrió en una tarde gris, mientras la lluvia golpeaba suavemente los ventanales del ático. Ricardo, de pie junto a la puerta entreabierta de su despacho, observaba la escena en la sala. Sofía y Mateo estaban en el suelo, rodeados de libros con ilustraciones de animales. Ella señaló la imagen de un majestuoso león y con una voz suave emitió un pequeño rugido. Mateo la miró, sus ojos profundos y silenciosos como siempre. Sofía no insistió. Simplemente pasó una mano por el lomo del león en la página y dijo: «El león protege a su familia, es fuerte, como tú». Luego, tomó la tablet de Mateo y buscó el dibujo que el niño había hecho días antes, el león protegiendo a su cachorro. Mateo fijó su vista en su propia creación,
luego en los ojos de Sofía, y algo dentro de él pareció hacer clic. Abrió la boca y un sonido gutural, un esfuerzo visible y tembloroso, emergió de su garganta. No. Fue una palabra, fue más que eso. Fue un puente tendido sobre un abismo de 2 años de silencio. El aire abandonó los pulmones de Ricardo. Sintió que sus rodillas flaqueaban y tuvo que apoyarse en el marco de la puerta para no caer. Era la primera vez que su hijo intentaba usar su voz desde el día en que su madre se había convertido en un recuerdo. La reacción de Sofía ante el prodigio fue tan sanadora como el prodigio mismo. No hubo aplausos estridentes ni exclamaciones que pudieran asustar a Mateo y encerrarlo de nuevo en su caparazón. Ella simplemente le dedicó una sonrisa que parecía nacer desde el fondo de su alma, una luz cálida que lo envolvió por completo. «Esa es la voz de un león muy valiente», susurró, y con esa simple frase validó su esfuerzo, dándole un significado heroico. Al escuchar el sonido, Leo, que jugaba cerca, dejó sus bloques y comenzó a aplaudir con una alegría pura y contagiosa. Por un instante, la opulencia fría del apartamento se disolvió, reemplazada por un calor familiar que Ricardo creía perdido para siempre. Un impulso primario lo instó a correr, a abrazar a sus hijos, a formar parte de ese círculo de felicidad. Pero se quedó inmóvil, paralizado por una verdad devastadora. Él era un espectador, un invitado en la intimidad de su propia familia. Ese momento mágico no le pertenecía. Había sido cultivado por la paciencia de Sofía, y su presencia allí se sentía como una intrusión, una sombra en la periferia de una luz que no sabía cómo alcanzar. La gratitud luchaba en su pecho con una amarga e inconfesable envidia. La frágil burbuja de esperanza se reventó con la vibración insistente y agresiva de su teléfono móvil sobre el escritorio de caoba. Al principio, Ricardo lo ignoró, tratando de aferrarse a la calidez del momento, de grabar en su memoria el sonido del primer rugido de su hijo. Pero la insistencia del aparato era como un pájaro carpintero picoteando su cráneo. Finalmente, con un suspiro de resignación, se apartó de la puerta y miró la pantalla. Decenas de notificaciones de mensajes y menciones en redes sociales. Todas conducían al mismo lugar, el blog de chismes más despiadado de la alta sociedad mexicana. El titular era «Una daga envenenada. El titán tecnológico Ricardo Alarcón, padre ausente o cómplice de una cuidadora peligrosa». El artículo, escrito con una prosa sensacionalista y claramente alimentado por una fuente interna, describía un escenario de pesadilla. Hablaba de 2 niños vulnerables y con necesidades especiales, abandonados por un padre en luto y dejados en manos de una desconocida sin credenciales verificables y de comportamiento errático. Las palabras humillación, inestabilidad emocional y negligencia criminal saltaban de la pantalla, manchando el milagro que acababa de presenciar con la suciedad de la calumnia y el escándalo público. Mientras sus ojos recorrían las líneas venenosas del artículo, sintiendo cómo su reputación, construida con tanto esmero, se desmoronaba en tiempo real, el zumbido del intercomunicador de su elevador privado sonó con una estridencia que le heló la sangre. En la pantalla de seguridad apareció el rostro de Héctor, su jefe de seguridad, un hombre cuya expresión impasible nunca había visto alterada. Hasta ahora. «Señor Alarcón», dijo Héctor, su voz tensa y despojada de toda formalidad. «Hay 2 personas en la recepción. Dicen que son de la Fiscalía General de Justicia, de la Unidad de Protección a Víctimas y Menores. Traen una orden judicial para realizar una inspección de emergencia en su domicilio. Afirman haber recibido una denuncia anónima muy grave. La amenaza abstracta de un artículo de chismes se había transformado en una invasión legal y tangible. El Estado estaba llamando a su puerta, no para pedir donaciones o para entregarle un premio, sino para investigarlo como un criminal, poniendo en duda su derecho a ser el padre de sus propios hijos. La guerra que Vanessa había prometido acababa de comenzar, y su primer campo de batalla sería el santuario de su hogar. Con una compostura forzada que le costaba cada gramo de su autocontrol, Ricardo dio la orden a su jefe de seguridad para que permitiera el acceso. El sonido del elevador privado ascendiendo
fue como el preludio de una ejecución. Las puertas de acero pulido se abrieron, y de ellas emergieron dos figuras que parecían absorber la luz del vestíbulo. Una era una joven asistente que miraba el lujo del apartamento con ojos intimidados, aferrada a un portafolios como si fuera un salvavidas. La otra era la personificación de la burocracia implacable, la licenciada Irene Morales. Vestía un traje sastre de un gris tan severo como su expresión, su cabello recogido en un moño tirante que no permitía ni un solo pelo fuera de lugar. Sus ojos, pequeños y penetrantes, no registraban el arte ni el diseño. Escaneaban el entorno en busca de fisuras, de pruebas de la decadencia moral que se esconde tras la riqueza. Su presencia instantáneamente profanó el santuario del hogar, convirtiéndolo en una escena del crimen. Sus primeras palabras, pronunciadas sin el más mínimo atisbo de cortesía, no fueron un saludo, sino una declaración de poder. Soy la licenciada Morales. Estamos aquí para investigar una denuncia de negligencia y riesgo infantil. Exijo su total y absoluta cooperación. La sala de estar, diseñada para cerrar tratos multimillonarios y celebrar victorias, se transformó en una sala de interrogatorios. La licenciada Morales se sentó en un sofá de diseño italiano que costaba más que su coche y comenzó a bombardear a Ricardo con preguntas afiladas como cuchillos. Cuestionó su horario de trabajo, sus viajes de negocios, las noches que pasaba fuera de casa. Cada respuesta que él daba, por honesta que fuera, parecía incriminarlo más, pintando el retrato de un padre ausente y desconectado. Ricardo, un hombre acostumbrado a que su sola presencia silenciara una habitación, se sintió despojado de su autoridad, reducido a un simple sospechoso. La frustración comenzó a hervir bajo su piel. Mencionó a su equipo de abogados, un reflejo condicionado para resolver problemas, pero Morales lo cortó en seco con una frialdad glacial. Su dinero no le impresiona, señor Alarcón. De hecho, su posición y sus recursos podrían interpretarse como herramientas que facilitaron la negligencia. Aquí, el único poder que importa es el del Estado, y su única función es responder a mis preguntas. El mensaje era claro. En su propio imperio, él ya no era el rey. Llegó el momento de interrogar a Sofía. Ricardo vio cómo la mirada de la licenciada Morales se endurecía, pasando de la fría profesionalidad a un desdén apenas disimulado. Llamó a Sofía y la hizo sentarse frente a ella como una acusada en un juicio. La interrogó sobre sus estudios, su experiencia, sus certificaciones. Utilizó frases extraídas directamente del informe anónimo de Vanessa, preguntando con sarcasmo sobre sus métodos poco ortodoxos y si creía que el aislamiento emocional era una terapia adecuada para niños autistas. Sofía, con una dignidad que Ricardo encontró sobrehumana, respondió a cada pregunta con calma y precisión. Explicó sus titulaciones en desarrollo infantil y sus especializaciones en integración sensorial, pero cada una de sus respuestas era retorcida, sus palabras convertidas en armas en su contra. Su serenidad fue etiquetada como frialdad emocional. Sus técnicas terapéuticas avanzadas fueron descritas en el cuaderno de Morales como experimentación con menores vulnerables. Sofía no estaba siendo entrevistada, estaba siendo sistemáticamente desmantelada. Su profesionalidad convertida en cenizas por la pluma de una burócrata convencida de su culpabilidad. La inspección de la casa fue una violación metódica y calculada. La licenciada Morales se movía por las habitaciones con la precisión de un perito forense, su asistente tomando notas a cada paso. El orden impecable y la limpieza minimalista del ático no fueron vistos como signos de un hogar cuidado, sino como la prueba de un entorno estéril, frío y carente de calidez infantil. Abrió el refrigerador, abastecido con alimentos orgánicos y productos específicos para las dietas sensibles de los niños, y lo describió como un régimen alimenticio obsesivo y controlador. En la habitación de los niños, donde cada juguete estaba en su lugar para evitar la sobreestimulación de Leo, anotó una falta de creatividad y juego espontáneo. Criticó la ausencia de dibujos infantiles pegados en las paredes, sin entender que para Mateo el arte era un acto privado y sagrado, no una decoración. Cada virtud del hogar,
Cada esfuerzo por crear un ambiente seguro y predecible para los niños era intencionadamente malinterpretado, transformado en un ladrillo más en el muro de acusaciones que Vanessa estaba construyendo a su alrededor. El momento más tenso llegó cuando la licenciada Morales decidió interactuar directamente con los niños. Se acercó a Leo con una sonrisa forzada y una voz artificialmente alta, un tono que para la sensibilidad del niño fue como una sirena de alarma. «Señor, hola, ¿cómo te llamas?», dijo, extendiendo su mano para tocarle el hombro. La reacción de Leo fue instantánea y visceral. Se encogió, emitió un gemido de angustia y corrió a refugiarse detrás de las piernas de Sofía, aferrándose a ella con desesperación. Para Ricardo, fue una reacción completamente normal y predecible de su hijo, pero para Morales fue la prueba definitiva. Anotó en su libreta con un gesto de triunfo mal disimulado: el menor Leo Alarcón muestra una reacción de pánico agudo ante el contacto con un adulto desconocido. Evita el contacto visual y físico con su padre, buscando protección exclusivamente en la empleada, lo que sugiere una dinámica de dependencia anómala y un posible síndrome de alienación parental. Estaba torciendo la condición de su hijo para adaptarla a su narrativa preconcebida, y Ricardo sintió una oleada de rabia impotente que le quemó la garganta. Luego, su atención se centró en Mateo. Con una autoridad indiscutible, exigió ver la tablet del niño. Sofía intentó intervenir, explicando con suavidad que ese era el espacio personal de Mateo, su forma de comunicarse, su voz. La licenciada Morales la ignoró por completo. «Tómelo como una evidencia», dijo, y prácticamente le arrebató el dispositivo de las manos al niño, que se quedó paralizado por la brusquedad del gesto. Con dedos rápidos y profanos, comenzó a deslizarse por la galería de dibujos de Mateo. Pasó por encima de los más recientes, los del león protector y el jarrón reparado con oro, y se detuvo en los más antiguos, los que Mateo había dibujado en los meses de profunda tristeza tras la muerte de su madre. Eran un caos de líneas negras, figuras monstruosas con ojos vacíos y remolinos de colores oscuros. «Veo imágenes de monstruos, aislamiento y una profunda angustia», sentenció Morales, levantando la vista para clavar sus ojos acusadores en Ricardo. «El arte de su hijo no miente, señor Alarcón. Esto es el reflejo de un trauma severo y continuo, y estaba sucediendo justo delante de sus narices. Esa fue la gota que colmó el vaso. La profanación del alma de su hijo, la interpretación maliciosa de su dolor, fue más de lo que Ricardo pudo soportar». Dio un paso al frente, su cuerpo temblando con una furia que luchaba por contener. «Usted no entiende nada», exclamó, su voz más alta de lo que pretendía. «Esos dibujos son del pasado. Él está mejorando. Hace unos días, por primera vez en 2 años, hizo un sonido, intentó rugir como un león. Gracias a ella», añadió, señalando a Sofía. Su desesperación por defender la verdad, su arrebato emocional, fue el peor error que pudo cometer. Para la mirada fría y calculadora de la licenciada Morales, no era un padre defendiendo a su hijo, sino un hombre culpable y acorralado, perdiendo el control. Con una calma exasperante, hizo una última anotación en su libreta, las palabras que sellarían su destino inmediato. «El padre presenta un comportamiento defensivo y agresivo. Intenta desviar la atención de la evidencia visual con relatos inverosímiles y muestra una clara inestabilidad emocional frente a los menores». Finalmente, la licenciada Morales cerró su libreta con un chasquido que resonó en el silencio tenso de la habitación. La inspección había concluido. Se puso de pie, su figura proyectando una sombra desproporcionada sobre el futuro de Ricardo. «Señor Alarcón», su voz era plana, desprovista de cualquier matiz, el tono de Beunzistumpun. «Una sentencia irrevocable. La visita de hoy y las pruebas que hemos recopilado son, en mi opinión profesional, consistentes con los elementos de la denuncia. He observado un entorno familiar disfuncional, una cuidadora cuyas metodologías son, como mínimo, cuestionables, y un padre superado por las circunstancias. En consecuencia, abriremos un expediente formal de investigación. Se le citará a una audiencia de custodia preliminar en los próximos días. Y permítame,
ser absolutamente clara, concluyó, deteniéndose en la puerta para lanzar una última advertencia. Si durante nuestra investigación detectamos el más mínimo riesgo para la seguridad física o emocional de los niños, o cualquier intento de obstrucción por su parte, mi oficina solicitará al juez de familia su traslado inmediato a un centro de acogida temporal del Estado. La amenaza ya no era velada. Era una espada de Damocles suspendida sobre sus cabezas, y el hilo estaba a punto de romperse. Tras la partida de la licenciada, Morales, un silencio denso y tóxico, como el humo de un incendio, se apoderó del ático. Ricardo caminaba de un lado a otro de su despacho, un león enjaulado en su propia fortaleza de cristal. Realizó una llamada tras otra a su abogado, un hombre que en el pasado había hecho desaparecer problemas corporativos y litigios millonarios con la misma facilidad con la que un mago hace desaparecer una moneda. Pero esta vez, la voz del letrado al otro lado de la línea carecía de su habitual confianza. Los casos de la Fiscalía de Menores son otro universo, Ricardo, le explicó con gravedad. Aquí, tu dinero y tu influencia no solo no ayudan, sino que pueden ser vistos como un intento de intimidación. La gente de Morales es inmune a la presión. El consejo del abogado fue un golpe directo a su estómago. Despide a la chica, inmediatamente. Lanza un comunicado. Di que estás cooperando. Es la única forma de controlar la narrativa. La primera traición no vino de un enemigo, sino de su propio defensor, quien le pedía que sacrificara a la única persona inocente en toda la ecuación para salvar las apariencias. A la mañana siguiente, la humillación se hizo pública y corporativa. Fue convocado a una reunión de emergencia del Consejo de Administración. Al entrar en la sala, sintió las miradas de sus socios y de su suegro, el presidente del Consejo, como si fueran piedras. El hombre que lo había tratado como a un hijo, ahora lo miraba con una decepción gélida que era peor que cualquier grito. No sé, habló del bienestar de Mateo y Leo. La conversación giró en torno al precio de las acciones, que habían caído un 3% desde la publicación del artículo, y a la reputación de la empresa. El escándalo personal de su CEO se había convertido en una crisis de relaciones públicas. El ultimátum fue presentado sin rodeos. O despedía públicamente a Sofía, distanciándose de ella y del escándalo, o el Consejo se vería obligado a votar una suspensión temporal de su cargo para proteger los intereses de los accionistas. Lo estaban acorralando, forzándolo a elegir entre la empresa que había construido y la integridad de su hogar. La humillación fue total. Su vida entera estaba siendo tasada, y el veredicto era que sus hijos valían menos que un punto porcentual en la bolsa. La paranoia comenzó a instalarse en la mente de Ricardo como una fiebre. Sentía ojos por todas partes, susurros en cada esquina. Empezó a desconfiar de todos. Recordó a Javier, el chofer de la familia durante más de 15 años, un hombre que había llevado a Elena a sus citas médicas cuando estaba embarazada, un hombre al que le había confiado la seguridad de sus hijos. Días atrás, Ricardo había tenido una discusión telefónica muy acalorada en el coche con su corredor de bolsa, gritando sobre unas inversiones que se estaban desplomando. Ahora, una sensación helada le recorrió la espalda. Llamó a Javier para preguntarle cualquier cosa, para escuchar el tono de su voz. El chofer se mostró nervioso, evasivo. 2 horas después, Ricardo recibió un escueto mensaje de texto. Señor Alarcón, renuncio. Gracias por todo. No hubo más explicaciones. El vacío de su partida fue una confirmación aterradora. Había una serpiente en su jardín, alguien tan cercano y de confianza había sido comprado, y el veneno de la traición ahora corría por las venas de su vida, dejándolo completamente solo y vulnerable. La daga de la traición no tardó en clavarse. El abogado de Vanessa, un hombre con la sonrisa de un tiburón, presentó una nueva pieza de evidencia ante la Fiscalía, una grabación de audio. En ella se escuchaba la voz de Ricardo, distorsionada por la furia, gritando: «Lo voy a perder todo. No puedo creer que todo se esté derrumbando por esta maldita incompetencia». Javier, el chofer, había entregado la grabación a cambio de una suma de dinero que le cambiaría la vida, junto con una declaración jurada en la que afirmaba que los gritos del señor Alarcón eran una constante.
y que los niños vivían en un ambiente de terror verbal. La grabación era una manipulación diabólica. Ricardo recordaba perfectamente esa llamada. Estaba furioso por una caída catastrófica en el mercado de criptomonedas. Pero fuera de contexto, con el testimonio pagado del chófer, el audio se convirtió en la prueba irrefutable de un padre violento y fuera de control. La injusticia era tan abrumadora que le robaba el aire, una red de mentiras que se tejía a su alrededor, asfixiándolo lentamente. La ofensiva de Vanessa no se detuvo ahí. Su equipo legal, con los recursos ilimitados de su familia, investigó hasta el último rincón de la vida de Sofía y encontraron su herida más profunda, su secreto más doloroso, el hecho de que había crecido en un orfanato público tras la trágica muerte de sus padres en un accidente. Lo que debería haber sido una historia de superación y resiliencia fue retorcido hasta convertirlo en un arma. En los documentos legales presentados ante el juez, Sofía fue descrita como un individuo con un severo trauma de abandono no resuelto, una persona psicológicamente frágil e inadecuada para cuidar de niños con necesidades especiales. Su pasado, su dolor, su orfandad, fueron expuestos y patologizados, presentados como un factor de riesgo. La crueldad del ataque era inimaginable. No solo la estaban desacreditando como profesional, la estaban humillando como ser humano, utilizando su propia tragedia para argumentar que estaba intrínsecamente dañada y, por lo tanto, era un peligro para los demás. Dentro del ático, la atmósfera se había vuelto irrespirable. La presión constante comenzó a hacer mella en la inquebrantable fortaleza de Sofía. Aunque mantenía una fachada de calma frente a los niños, Ricardo la encontraba a veces por la noche, en la penumbra de la cocina, con la mirada perdida en el vacío, sus hombros caídos por el peso de una batalla que no había elegido. Los niños, como sismógrafos emocionales, sentían la tensión. La hipersensibilidad de Leo se agudizó. Se tapaba los oídos y lloraba ante el más mínimo ruido. Mateo, por su parte, dejó de dibujar leones y soles. Su tablet volvió a llenarse de figuras oscuras, de jaulas con barrotes gruesos y monstruos con garras afiladas. El breve milagro de su voz se había extinguido, ahogado por la desesperación que impregnaba el aire. La casa ya no era un refugio. Se había convertido en una olla a presión, y el sonido de la tristeza de sus hijos era un recordatorio constante de que la presencia de Sofía, que había llegado para sanar, era ahora irónicamente la causa de su tormento. El golpe de gracia llegó a través de una llamada telefónica del abogado de Ricardo. Su voz sonaba derrotada. La fiscalía, armada con el audio del chófer y el perfil psicológico que habían fabricado sobre Sofía, había solicitado una medida cautelar urgente, y el juez se la había concedido. La noticia fue como un puñetazo en el plexo solar. El tribunal ordenaba que Sofía abandonara la propiedad en un plazo de 24 horas. Se le prohibía cualquier tipo de contacto, directo o indirecto, con Mateo y Leo hasta la celebración de la audiencia de custodia. Para asegurar el cumplimiento, una trabajadora de una agencia certificada por el Estado llegaría a la mañana siguiente para tomar su lugar. Ricardo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No estaban despidiendo a una empleada. Estaban arrancando de raíz la única figura de apego seguro, la única fuente de calor y comprensión que sus hijos habían temido en 2 años. Era una amputación emocional, ejecutada con la fría precisión de la ley, y él no podía hacer absolutamente nada para detenerla. El momento de la partida fue la materialización de la derrota absoluta. Sofía había guardado sus pocas pertenencias en una pequeña maleta. Su rostro era una máscara de tristeza controlada, pero sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. Se arrodilló para despedirse. No dijo nada, solo abrazó a Leo, quien se aferró a su cuello y comenzó a llorar. Un lamento desgarrador que parecía romper los cristales de las ventanas. Mateo, en silencio, se acercó y le mostró su tablet. En la pantalla, un nuevo dibujo. Una figura que representaba a Sofía se alejaba por un camino, mientras 2 niños pequeños la observaban desde detrás de los barrotes negros y gruesos de una jaula. Cuando Sofía se levantó y caminó hacia el elevador, su mirada se cruzó con la de Ricardo. En sus ojos
Él no encontró ni una pizca de rencor o acusación. Encontró algo mucho peor, una compasión infinita por él, por su impotencia, y esa compasión lo rompió. Las puertas metálicas se cerraron, ocultando a Sofía de su vista, y el único sonido que quedó fue el eco de los gritos de desesperación de su hijo. Había fracasado, lo había perdido todo. La primera noche sin Sofía fue un descenso a un infierno que Ricardo no sabía que existía. La sustituta enviada por el Estado, una mujer de mediana edad llamada Marta, con un manual de procedimientos por corazón, intentó imponer una rutina rígida que chocó violentamente con el frágil ecosistema emocional de los niños. El resultado fue catastrófico. Leo sufrió una crisis nerviosa tan severa que vomitó la cena, mientras Mateo se replegaba en un mutismo tan profundo que ni siquiera su tablet lograba alcanzarlo. Ricardo, observando el desastre desde el umbral de la habitación, sintió por primera vez que la culpa del pasado se transformaba en la claridad del presente. Los gritos de pánico de su hijo no eran un reproche, eran una orden. Se dio cuenta de que había estado jugando a la defensiva, escuchando a abogados y a miembros de un consejo que veían a sus hijos como daños colaterales. En ese instante, en medio del caos, algo se reconfiguró en su interior. La desesperación se evaporó, dejando en su lugar una rabia fría y afilada. La lucha ya no era por su reputación, era por el alma de sus hijos, y estaba dispuesto a quemar su mundo entero para ganarla. Desoyendo las advertencias de sus abogados de mantener un perfil bajo, Ricardo adoptó una nueva estrategia, una inspirada en la mujer que le habían arrebatado. ¿Qué haría Sofía? Observaría, escucharía, no con los oídos, sino con el corazón. Esa noche, en lugar de refugiarse en su despacho, entró en la habitación de sus hijos y se sentó en el suelo en la oscuridad, sin decir una palabra. Simplemente estuvo allí, compartiendo su dolor, respirando su miedo. Cuando finalmente se durmieron, tomó la tablet de Mateo, no como un padre preocupado, sino como un arqueólogo descifrando una civilización perdida. Pasó horas analizando cada dibujo, creando una línea de tiempo emocional. Vio con una claridad devastadora el viaje de su hijo, los trazos caóticos de la tristeza, la aparición de leones y figuras protectoras con la llegada de Sofía, y ahora el regreso a las jaulas y los monstruos. No necesitaba un psicólogo que se lo explicara. Tenía ante sus ojos la prueba más pura e irrefutable. La presencia de Sofía equivalía a la seguridad y el progreso de sus hijos. Su ausencia era un retorno a la oscuridad. El siguiente paso fue contratar a un investigador privado, un hombre que operaba en las sombras, lejos de los registros de su empresa. La misión era simple: desenterrar la verdad sobre la repentina renuncia y la nueva riqueza de Javier, el chófer. El investigador era un profesional, un fantasma en la ciudad. En menos de 48 horas encontró la primera pieza del rompecabezas. Javier, un hombre que siempre había vivido al día, había realizado un depósito en efectivo por 250,000 pesos en la cuenta bancaria de su madre enferma. La cantidad era absurda, imposible de justificar con su salario. Era el olor a dinero sucio, la primera hebra de la que tirar para desenredar toda la conspiración. Ricardo sintió una oleada de adrenalina. Ya no era una víctima pasiva de las circunstancias. Se había convertido en un cazador y acababa de encontrar el rastro de su presa. La traición, se dio cuenta, siempre deja una factura que alguien tiene que pagar. Mientras tanto, en el ático, la incompetencia de Marta, la cuidadora del Estado, se convirtió en un inesperado as bajo la manga. Era todo lo que Sofía no era: inflexible, impaciente y completamente ajena al lenguaje no verbal de los niños. Intentó obligar a Leo a comer brócoli, desatando una crisis sensorial, y trató de confiscar la tablet de Mateo, llamándola una distracción y una obsesión. La reacción de Mateo fue aterradora. El niño emitió un chillido agudo y se desconectó por completo, entrando en un estado catatónico, con los ojos vidriosos y fijos en la nada. Incapaz de manejar la situación, Marta llamó a Ricardo a su oficina, su voz teñida de pánico y resentimiento. Sus hijos son incontrolables, se quejó. Se niegan a seguir las reglas.
Necesitan una disciplina que yo no estoy autorizada a dar. Ricardo, con una calma gélida, grabó cada palabra. El fracaso rotundo de Marta era el testimonio más elocuente de la habilidad única e insustituible de Sofía. Estaba construyendo su caso pieza por pieza con la propia arrogancia de sus enemigos. La arrogancia era un veneno que también corría por las venas de Vanessa. Creyéndose victoriosa e intocable, cometió un error. Publicó una serie de fotos en su cuenta de Instagram desde un exclusivo hotel en Tulum, con una leyenda que goteaba falsa compasión, un merecido descanso para sanar el alma después de tiempos difíciles. A veces, hacer lo correcto requiere sacrificios dolorosos. Un viejo amigo de Ricardo, uno de los pocos que no le había dado la espalda, le envió una captura de pantalla. No era la publicación lo que importaba, sino un comentario de una de las amigas íntimas de Vanessa, una socialité conocida por su indiscreción. «¡Bravo, Vane! Por fin pusiste en su sitio a ese millonario arrogante y a su criada. A celebrar». El comentario era una pequeña joya de malicia, una admisión pública de que todo había sido un ataque personal, una venganza, y no un acto de preocupación por los niños. Ricardo guardó la imagen. Era otra flecha para su aljaba, una prueba de la premeditación y el dolo con los que Vanessa había actuado. La llamada del investigador llegó a las 2 de la madrugada. Su voz era un susurro cargado de electricidad. «Lo tengo, señor Alarcón. Javier es adicto al juego. Tenía una deuda enorme con gente muy peligrosa. Rastreé el depósito. No fue una transferencia, fue dinero en efectivo, imposible de rastrear. Pero no me detuve ahí. Seguí a Javier esta noche. Se reunió en un café discreto de la Condesa. No estaba solo. A continuación, el investigador le envió una fotografía al celular de Ricardo. La imagen era granulada, tomada a través de un cristal empañado por la lluvia, pero la escena era inequívoca. Javier, con el rostro pálido y sudoroso, recibía un sobre grueso y abultado de manos de una mujer. Ricardo la reconoció al instante. No era Vanessa, era su asistente personal, la misma que organizaba su agenda y gestionaba sus recados. Era el vínculo directo, la prueba de la conspiración. La red se estaba cerrando. Ricardo no llamó a sus abogados. Con la fotografía en su teléfono, condujo hasta el modesto edificio de apartamentos en Iztapalapa donde vivía Javier. No hubo gritos ni amenazas. Entró en el pequeño apartamento y simplemente colocó el teléfono sobre la mesa de la cocina con la imagen de la reunión en la pantalla. Miró a Javier a los ojos, no con rabia, sino con el peso aplastante de una década de confianza destrozada. Le habló de Elena, de cómo ella confiaba en él, de las veces que Javier les había comprado dulces a los niños a escondidas. No apeló a su miedo, sino al fantasma de su decencia. Y funcionó. El hombre, un simple peón en un juego demasiado grande para él, se derrumbó. Entre sollozos de arrepentimiento, confesó todo: el dinero, la deuda, la grabación editada, la declaración falsa que los abogados de Vanessa le habían obligado a firmar. Lo admitió todo, con la voz quebrada por la vergüenza. Ricardo, con el pulso firme, grabó cada palabra de esa confesión. A la mañana siguiente, Ricardo Alarcón entró en el despacho de su abogado. El aire en la sala, revestida de madera y cuero, era pesado, todavía cargado con el aroma de la derrota de su última reunión. Ricardo no pronunció ni una sola palabra. Simplemente dejó su teléfono sobre la inmensa mesa de conferencias y pulsó el play. La voz temblorosa de Javier llenó la habitación, narrando cada detalle de la conspiración. El abogado de Ricardo escuchaba, su rostro pasando de la sorpresa a la incredulidad y finalmente a una furia helada. Cuando la confesión terminó, un silencio vibrante se instaló en la sala. El letrado, el mismo que le había aconsejado rendirse, lo miró como si lo viera por primera vez, con una chispa de admiración y respeto en los ojos. Levantó el teléfono de su escritorio y marcó un número. «Cancela todo mi día», dijo con una voz que había recuperado todo su acero. «Reúne al equipo de litigios. Tenemos trabajo que hacer. Lo que nuestro cliente nos ha traído no es una prueba, es una bomba, y estamos a punto de detonarla. El día de la audiencia,
La sala del tribunal era un coliseo moderno, un espacio frío y solemne diseñado para despojar a las tragedias humanas de su calor y reducirlas a expedientes. Las paredes de madera oscura y el aire acondicionado gélido parecían absorber cualquier atisbo de esperanza. A un lado, Vanessa, vestida con un traje blanco inmaculado, interpretaba a la perfección el papel de la víctima preocupada, flanqueada por su familia y su costoso equipo legal. Al otro lado, Ricardo estaba solo con su abogado, sintiendo el peso de las miradas acusadoras de todo el mundo, incluida la de su suegro, sentado en la primera fila, con una expresión que era un impenetrable muro de decepción. La atmósfera era una mezcla tóxica de hostilidad y expectación, una guillotina de formalidades legales suspendida sobre el cuello de Ricardo, lista para caer al más mínimo error. Era el escenario público para la ejecución de su familia. El abogado de Vanessa, un hombre con una reputación temible y una oratoria teatral, comenzó su ataque. Desplegó su arsenal de mentiras con la precisión de un cirujano y la pasión de un actor. Proyectó en una pantalla la transcripción de la grabación manipulada de Ricardo, las palabras de furia resonando en el silencio sepulcral de la sala. Presentó el testimonio de un psicólogo pagado que, sin haber visto jamás a Sofía, la diagnosticaba con un historial de inestabilidad crónica. Hizo desfilar la declaración jurada y perjura de Javier, el chófer, como la prueba irrefutable de un ambiente familiar tóxico. Tejió una narrativa tan convincente y perversa que Ricardo, por un momento, casi llegó a dudar de su propia realidad. La jueza, una mujer de rostro severo y con décadas de experiencia en dramas familiares, escuchaba con atención, su pluma moviéndose sin cesar sobre el papel, y en su rostro no había ni un solo indicio de escepticismo. La soga, tejida con mentiras expertas, se apretaba inexorablemente alrededor de su cuello. Cuando llegó el turno de la defensa, el abogado de Ricardo se levantó para refutar las acusaciones, pero sus argumentos, basados en la lógica y el derecho, sonaban débiles y técnicos en comparación con el melodrama emocional presentado por la otra parte. Intentó desacreditar el peritaje psicológico y cuestionar la credibilidad del chófer, pero era como intentar apagar un incendio forestal con un vaso de agua. Ricardo sentía cómo el caso se le escapaba de las manos, cómo la arena se escurría entre sus dedos. Vio la sonrisa de suficiencia, casi imperceptible, en los labios de Vanessa y sintió una oleada de desesperación tan profunda que le provocó náuseas. Estaba perdiendo. A pesar de la verdad, a pesar de todo, la maquinaria de la injusticia lo estaba aplastando. Iba a ver cómo el sistema le arrebataba a sus hijos basándose en una fantasía cruel y bien financiada. Entonces, llegó su turno de declarar. Su abogado le había preparado una declaración sobria y medida, pero cuando Ricardo se puso de pie, supo que las palabras escritas en ese papel eran inútiles. Dejó las hojas sobre la mesa y caminó hacia el estrado sintiéndose completamente desnudo. Miró a la jueza, pero no se dirigió a ella como una autoridad, sino como a otro ser humano, y con la voz rota confesó, no los crímenes de los que se le acusaba, sino sus verdaderas faltas. Confesó su cobardía, su ausencia emocional desde la muerte de Elena, el muro de dolor que había construido y que lo había separado de sus propios hijos. Habló de la culpa que lo consumía, del miedo a fallarles de nuevo, de cómo había delegado su amor en lugar de entregarlo. Las lágrimas, reprimidas durante 2 largos años, finalmente brotaron, recorriendo su rostro sin control. En el fondo de la sala, Vanessa soltó una risa ahogada y burlona, pero la jueza se inclinó hacia adelante, su mirada fija en Ricardo, escuchando con una intensidad que no había mostrado hasta entonces. Esa vulnerabilidad fue la señal. El abogado de Ricardo se puso de pie, y su voz, antes cautelosa, ahora resonaba con una fuerza atronadora. Meritísima, la defensa ahora procederá a demostrar cómo la buena fe de esta corte ha sido objeto de una elaborada y maliciosa conspiración. Con un gesto, hizo una señal al técnico de audio. El silencio de la sala fue desgarrado por la voz sollozante de Javier confesándolo todo. El soborno, la grabación editada, las amenazas de los abogados de Vanessa, el peso de su conciencia.
El rostro de Vanessa se transformó, el color desapareciendo de sus mejillas hasta dejarla con una palidez cadavérica. Su abogado se levantó de un salto, gritando objeciones con la desesperación de un hombre que ve cómo su barco se hunde. Pero era demasiado tarde. La verdad, cruda y devastadora, había irrumpido en la sala y ya no podía ser ignorada. El ataque de la defensa fue implacable. Inmediatamente, después de la confesión, el abogado proyectó en la pantalla los registros bancarios que mostraban la transferencia de una cuenta offshore, propiedad del padre de Vanessa, a la cuenta de la madre de Javier. A continuación, mostró la captura de pantalla de Instagram con el comentario de la amiga de Vanessa celebrando su venganza contra el millonario y su criada. Cada prueba era un martillazo en el ataúd de la credibilidad de Vanessa. La imagen de mujer preocupada y víctima se hizo añicos, revelando a la arquitecta de una conspiración cruel. Ricardo vio a su suegro bajar la cabeza, el rostro contraído por la vergüenza. La red de mentiras de Vanessa, tan cuidadosamente tejida, se estaba desintegrando a la vista de todos, dejándola expuesta en su miserable desnudez. Pero la evidencia más poderosa aún estaba por llegar. «Meritísima», anunció el abogado con solemnidad, «la historia más fidedigna de lo que ha ocurrido en esa casa no la contará ningún adulto, sino el único testigo que no puede mentir, un niño. Llamamos a declarar a la señorita Sofía Martínez, no como la cuidadora acusada, sino como la principal experta en el lenguaje del alma de Mateo Alarcón». Sofía caminó hacia el estrado con una calma y una dignidad que silenciaron la sala. No miró a Vanessa. Su atención estaba centrada en la gran pantalla que se había instalado, la misma que minutos antes mostraba extractos bancarios y ahora se preparaba para mostrar el corazón de un niño. El aire se cargó de una electricidad palpable. Todos en la sala, desde la jueza hasta el último espectador, sintieron que estaban a punto de presenciar algo trascendental. Con una voz clara y suave, Sofía comenzó su testimonio, pero no habló de sí misma. Habló de Mateo. En la pantalla comenzaron a aparecer sus dibujos en orden cronológico. Primero, las imágenes del caos y la oscuridad, los remolinos negros y las figuras sin rostro que dominaron la tablet durante más de un año. Este era el mundo de Mateo después de perder a su madre, explicó Sofía. Un mundo de miedo y silencio. Luego la transición. Apareció el primer dibujo de un sol, tímido y pequeño en una esquina. Después, el león majestuoso protegiendo a su cachorro. Y luego el jarrón roto, sus pedazos unidos por vetas de oro brillante. Esto, dijo Sofía, es Mateo aprendiendo que lo que está roto puede ser reparado y volverse aún más fuerte. La sala del tribunal se había transformado. Ya no era un juicio, era una clase magistral sobre la resiliencia del espíritu humano, y todos estaban hipnotizados. El golpe final fue devastador en su simplicidad. Sofía proyectó la última imagen, la que Mateo había dibujado el día que se la llevaron, la de los dos niños pequeños tras los barrotes de una jaula, viendo cómo su única figura de seguridad se alejaba. «Y meritísima», dijo Sofía, y por primera vez su voz se quebró. «Este es el mundo al que sus acciones y las mentiras de la señora, aquí presente, han devuelto a estos niños». Un grito ahogado se escapó de la garganta de Ricardo. Un murmullo de shock recorrió la sala. La jueza se quitó las gafas, sus ojos fijos en la pantalla, y Ricardo pudo ver cómo brillaban con una humedad inconfundible. La máscara de imparcialidad de la ley se había roto. En ese instante, Vanessa no era solo una litigante que había perdido un caso, era un monstruo moralmente aniquilado, desenmascarado no por el poder del dinero o la ley, sino por la verdad silenciosa e insobornable dibujada por la mano de un niño. La jueza golpeó el mazo, pero el sonido no fue de finalidad, sino de una furia contenida. El veredicto fue rápido y brutal. No solo desestimó por completo la petición de Vanessa, sino que la declaró culpable de perjurio, obstrucción a la justicia y manipulación de testigos. Ordenó una investigación criminal inmediata contra ella y su equipo legal. Luego se dirigió a Ricardo, y su voz, antes tan severa, ahora estaba teñida de una calidez inesperada. «Señor Alarcón, usted ha cometido errores.
pero hoy ha demostrado tener el coraje de enfrentarlos. La custodia de sus hijos le es confirmada de manera absoluta, y le ruego por el bien de esos niños que se asegure de que la señorita Martínez vuelva a sus vidas de inmediato. La justicia no solo había sido servida, había sido un trueno que purificó el aire, dejando a los culpables destrozados a su paso y a los inocentes, por fin, en libertad. La salida del tribunal fue una escena catártica. Vanessa, con el rostro descompuesto por el llanto y la humillación, fue rodeada por una nube de periodistas que le lanzaban preguntas como si fueran piedras. Su padre no la miró, pasó a su lado y se acercó a Ricardo. No le pidió perdón, no había palabras para eso, pero puso una mano en su hombro, un gesto que lo decía todo. Ricardo no sintió triunfo, solo un inmenso y agotador alivio. Lo primero que hizo fue llamar a Sofía. Su voz era un susurro ronco. «Vuelve a casa, Sofía. Por favor, vuelve a nuestra casa». No hubo dudas en la respuesta de ella. Se aleí. Llegar al ático, la puerta ya estaba abierta. Sofía estaba allí, y detrás de ella, Leo y Mateo. Leo corrió y se abrazó a las piernas de su padre, llorando de felicidad. Mateo se acercó lentamente y le mostró su tablet. Era un nuevo dibujo, una figura grande, una un poco más pequeña y dos niños, todos de la mano bajo un sol enorme y sonriente. Los meses que siguieron fueron una reconstrucción, no de un hogar, sino de una familia. Ricardo reestructuró por completo su vida. Vendió acciones de su empresa, renunció a la mitad de sus responsabilidades en el consejo y estableció una regla inquebrantable. Todas las tardes, a las 5, la oficina dejaba de existir. El ático, antes un museo de silencio, se llenó de risas, de la música suave que ayudaba a regular a Leo y del desorden creativo de los proyectos de arte de Mateo. Sofía se convirtió en mucho más que una terapeuta. Era el pilar sobre el que se reconstruía la confianza y el afecto. Ricardo aprendió el lenguaje de sus hijos. Aprendió a entender las crisis de Leo no como berrinches, sino como peticiones de ayuda, y a leer las historias en los dibujos de Mateo como si fueran las novelas más apasionantes del mundo. Un año después, en el jardín de su casa de campo, se celebró la inauguración de la Fundación Elena Alarcón, dedicada a proporcionar acceso a terapias de vanguardia para familias con niños neurodivergentes de bajos recursos. Ricardo, de pie en un pequeño podio, dio el discurso de apertura. No habló de estadísticas ni de donaciones. Habló de su propia oscuridad, de su viaje de regreso a la luz. Y al final miró a Sofía, sentada en primera fila entre Mateo y Leo. Y quiero dar las gracias a la persona que me enseñó que la verdadera discapacidad no está en la mente de un niño, sino en la incapacidad de un adulto para amar incondicionalmente. Gracias, Sofía, por salvar no una, sino 4 vidas, la suya incluida. El círculo de la sanación se completó al final de ese evento. Mientras los invitados se marchaban, Ricardo vio a un hombre, otro ejecutivo de alto perfil que él conocía de vista, apartado de los demás, mirando a su propio hijo con una expresión de frustración y desesperanza. Ricardo se acercó a él. No le dio consejos ni le ofreció dinero. Simplemente se sentó a su lado y compartió su historia. Le habló del silencio, de los monstruos en los dibujos, del rugido de un león, y al hacerlo se dio cuenta de que la herida de su pasado, aquella que creyó que lo destruiría, se había convertido en su mayor fortaleza, el don de la empatía. Nadie imaginó que la humilde terapeuta que entró en su casa para cuidar a sus hijos terminaría enseñándole a él, al poderoso millonario, cómo ser un padre y, finalmente, cómo ser humano. Si esta historia ha tocado tu corazón y te ha hecho creer en el poder de la empatía, déjanos un like para que sepamos que estás ahí. ¿Alguna vez has visto cómo un pequeño gesto de bondad cambiaba por completo una situación? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Suscríbete a Susurros del Destino y activa la campanita para no perderte más relatos que nos devuelven la fe en que, incluso en los momentos más oscuros, una sola persona puede ser la luz que lo cambie todo. Comparte si crees que la familia no siempre es de sangre, sino de las personas que luchan por ti y te enseñan a sanar.